Aquí que vemos desde este ángulo a las veras de Araya en su extensión. Hoy se posa la nube. Vemos la cantidad enorme de cuevas y la importancia que tuvo que haber sido para el pueblo guanche a nivel de núcleo poblacional en vista de la orografía de la tierra, porque todas esas cuevas, todo eso era habitable, también servía de necrópolis, como tantas veces he comentado, para el pueblo guanche. Después, si descendemos hacia abajo, todo está poblado de cuevas, y de hecho en el pasado se llegaron a encontrar restos de momias o momificaciones. Es curioso que aquí en toda esta zona, antes de ser habitado, por supuesto, primero por los guanches a nivel de ladera y las cuevas que estoy comentando, existió un contingente de tropas que pertenecía al mencellato de Güímar y estaba ubicado en la provincia de Arafonche, que era desde San Francisco Javier hasta lo que se llama Bedijo de Barrancondo en su extensión de mar a cumbre, de cumbre a mar. Eso era una provincia donde gobernaba el infante Cayamo y bajo su responsabilidad estaban las tropas, que era un contingente, un tabor, que era un contingente de tropas. Hay quien diga que se componía de 300 guerreros, otros dicen que 500, y que el tabor de Iñarga fue derrotado tanto primero en la batalla de Genifante, que tuvo que ver entre Barrancondo hoy e Igueste, en la parte que se denomina la Olla de los Corrales, y posteriormente también fue derrotado en la batalla de Acentejo. Aunque este tabor perdió muchos hombres en la batalla de Genifante, fue repuesto de guerreros, y porque tenían como propósito siempre vigilar las costas que vemos en el mar. Solían aparecerse barcos a nivel de corsarios, piratas, y todo este tráfico de esclavos que para aquel entonces tenía que ver en estas tierras del mencellato de Güímar. No solamente el mencellato, sino descargaban por aquí, por la zona sur, porque el mar siempre era más en calma. Aquí abajo vemos hoy lo que está ubicado, lo que se llama la Punta de Aroba, pero que en los antiguos documentos, de hecho tengo documentos familiares que yo poseo, que dice que se llamaba Punta de Chirisaña. En su extensión el topónimo era Chirisaña. Hoy dicen la punta de Aroba, y así sucesivamente. Y quería comentar que en estas tierras, aquí estuvo viviendo uno de los principales, para aquel entonces, para el año 1544, era propietario uno de los primeros alcaldes de Candelaria, llamado Antón Albertos. Antón Alberto era hijo de un famoso comerciante llamado, ahora comento porque tengo que recurrir a veces, no es fácil memorizar en su extensión, se llamaba Juan Alberto Giraldín, se llamaba su padre. Era un comerciante de la época muy importante. Este hombre se casó, refiriéndonos a Antón Alberto, o sea, en este caso el hijo de Juan Alberto Giraldín, se casó y en el año 1544 con una guancha llamada Francisca Pérez. Le adoptaba estos nombres y estos apellidos porque ya había sido cristianizado para aquel entonces. Como sabemos, la mal llamada conquista termina para el año 1496. En el 1497 es cuando Lugo hace en Candelaria la primera presencia con las fuerzas militares, y es la primera rito católico que se hace en la cueva de Chivinico, la cueva, lo que hoy se conoce como cueva de San Blas. Pero volviendo a la Punta de Chirisaña, este hombre que gozaba de un alto, era propietario de muchas propiedades, especialmente en las zonas de Candelaria, donde denominan las costas de Araya, que es ese lugar, y posteriormente también poseía tierras en los Melosares, en Güímar y en Agache. Pero este hombre, no se sabe las razones con exactitud y en el porqué, tuvo unas diferencias con un guanche que se llamaba Antonio Alonso o Alonso González. Este hombre era hijo del que se conoce o se dice en las crónicas
que se llamaba o sea, repito, este hombre se llama Alonso González, y este hombre le dio una lanzada, que le propinó una lanzada a este primer alcalde, que para uno de los primeros alcaldes de Candelaria, que le costó la vida. Este hombre tuvo que ir huyendo a La Gomera, porque claro, para aquel entonces las leyes cabildantes eran bastante implacables, y tuvo que estar huyendo por su vida, porque si lo cogen preso, seguro pues que lo pasarían por las armas. Después de ello, de estar un tiempo allí, pues fue apresado en La Gomera, y este hombre, llamado Antonio González, hijo de, como dije antes, de Alonso González, se había casado con Catalina Gaspar, y cuentan las crónicas que fue enterrado en San Blas, lo que se llamaba Achivinico antiguamente, porque allí hubo un cementerio. Uno de los primeros cementerios fue en Achivinico, en la cueva de Achivinico, en las losas debajo del piso, evidentemente. Después hubo otro cementerio en la parte del convento, después en convento en Santana, y así sucesivamente. Y hoy hay otro, como también hay otro, donde enterraron de unas epidemias que hubo de la peste. Hay, en total, que en Candelaria para aquel entonces había unos 5, concretamente unos 5, sin contar los pueblos, ya como es Higueste, como es Barrancondo y así por el estilo. Es curioso que este hombre que se casó con Catalina Gaspar fue enterrado allí. Él huyó, como dije antes, volviendo a hilvanar lo que estaba comentando, huyó a La Gomera por este... o sea, no crimen, dijéramos que él actuó en legítima defensa. Es curioso que este Antón Alberto se prospasara en sus terrenos, pasara los límites de la frontera, le hurtaría ganado. Como era un potentado, pues creía que podía hacer lo que le daba la gana. Pero el Guanche, aunque ya era bautizado, de hecho se llama a Antonio González, hijo de Alonso González, pues evidentemente tuvo que, en defensa propia, tuvo que levantar su lanza. Seguramente estaba hasta pastoreando, hubo algún litigio, y tal como la lanza le servía para bajar por las abruptas laderas que aquí se observa, para ir reclutando el ganado, pues también la usó en legítima defensa. Curioso que, como dije antes, se fue a La Gomera huyendo, pero después este hombre fue perdonado, porque cuando este hombre murió, Antón Alberto murió porque él murió en el 1554, o sea que en el 1944 se casó, y en el 1954, 10 años más tarde, es cuando murió a mano de Antonio González, hijo de Alonso González. Bueno, como las hijas eran menores, los hijos eran menores para aquel entonces, lo que hicieron fue un acotejo, y entonces estas personas estuvieron dispuestos a perdonarle la vida, y pudo regresar de nuevo aquí a Tenerife, concretamente a estos lugares. Pudo regresar de nuevo. Y claro, hubo que hacer un documento ante los escribanos, que es igual que notarios, llamado Sancho de Urtarte, que el famoso notario que levantó todas las actas relacionadas con los valles de Güímar, y también ante Juan de Alsola, que era el notario. Se firmó el documento, los hijos estuvieron dispuestos a perdonarle, la mujer de Antón Alberto todavía vivía, también le perdonó, y este hombre pues quedó la fiesta en paz, por decirlo así, porque hasta la misma familia reconoció que actuó en legítima defensa. Y repito, todos estos sucesos tuvieron que ver aquí en lo que llamamos la punta de Chirisaña. Hoy está poblado por un gran número de población, se entiende por lo que llamamos el progreso, o quizás el mal llamado progreso, porque el cemento y el asfalto imperan y ocupan las tierras que fueron en otros tiempos de estos propietarios. Y repito, Antón Alberto fue uno de los primeros alcaldes del cual hay registro que en Candelaria. Teniendo en cuenta que la alcaldía candelariera pertenecía a la realeza, pertenecía en este caso a La Laguna, en lo religioso pertenecía a la Concepción, y en lo civil pertenecían a San Cristóbal de La Laguna, que era donde estaba el antiguo cabildo, o el primer cabildo
regido en aquel entonces y fundado por Lugo. Pero ya Lugo, para ese entonces, Alonso Fernández de Lugo había muerto porque él murió en el 1525, pero siguieron los cabildantes mandando hasta que después se instauró el nuevo cabildo, que es el que actualmente tenemos, que está en Santa Cruz. Esto era antes de la fundación de la ciudad, porque la verdadera ciudad grande estaba, como he dicho antes, en la laguna. Y volviendo al tema por eso es que está el antiguo convento, perdón, el antiguo ayuntamiento. La casa se hizo para los regidores, para los beneficiados y los militares que venían desde la laguna a rendir pleitesía a la Candelaria. Bueno, esto es la historia en parte de ello, y como estaba aquí en esta zona, en este lugar, en este observatorio, pues quería al mismo tiempo grabar la orografía donde fue más o menos los acontecimientos de la época, y cómo estos lugares parece que no, y cada piedra tiene una historia, cada cascajo lo mismo, cada recodo del camino tiene una historia, y es bueno pues recordarla, es bueno pues en este caso que nuestros hijos y que aquellas personas que aún la desconocen puedan saber los acontecimientos que tuvieron que ver aquí. Todas esas laderas, como antes y he dicho en otro momento, pues eran zonas de pastoreo, era todo aprovechable, lo que se podían hacer abancalamientos, pero lo que no era, pues como se trata de riscos volcánicos, etcétera, pues más bien era pastoril, zonas pastoriles. Nada de particular tiene que, repito, que Antonio Alonso, hijo de Alonso González, prácticamente sería cabrero, sería pastor, y con mucha honra en esta sociedad mal comprendida. Y por ese tipo de litigios, pues no tuvo ningún reparo, aunque él sabía que eso le iba a costar caro, pero fue un guanche valeroso, a pesar de que ya estaba cristianizado, porque el que lleve el nombre de Antonio y el apellido Alonso da a entender que había sido ya, evidentemente, había sido bautizado. Aquí decir también que en estas montañas aquí vivió el gigante Motio y también la giganta Miota, que era su mujer, y que fue el que arengó las tropas en los enfrentamientos en la última batalla que tuvo lugar con Taoro allá en Genifante, entre Barrancondo e Higués. De las diferentes batallas que tuvo Güímar con los taurinos, y que finalmente Güímar perdió su nacionalidad, y la perdió porque prácticamente ya hacían negociaciones con los canarios y con los conquistadores que venían de Tamarán, y en secreto por las noches se acercaban a nuestras costas en pateras, o lo que llamamos pateras ahora, que eran pequeños petaches, y se acercaban. Y aquí pues vino trataron de fusionar, o en este caso se fusionó más tarde las dos culturas, pero primero, poco a poco y paulatinamente, con el sistema de adoramiento de la Candelaria, fue el menseyato que se usó para la futura cristianización. De hecho, sabemos que en Chinguaro ya estaba cristianizando Indubera, Induberain, Antón Guanche y muchos otros, porque solían apresar a los niños pequeños, se los llevaban, les enseñaban la lengua castellana, y en este caso el clero tenía mucho poder, la iglesia siempre la tuvo desde el principio de que se comenzó el mal llamado cristianismo, y esto es lo que la herencia que nos transmitió con el máximo de poder. Prácticamente después vino la mal llamada conquista, vino la fusión de las dos culturas, y nosotros pues dependemos, o en este caso descendemos, mejor dicho, de las dos culturas que se fusionaron. Y eso realmente es nuestra historia, sobre todo porque las mujeres guanches se quedaron aquí, eran muy prolíferas, y entonces se casaban con los que venían en este caso extranjeros, que llegaron a fincarse, que después eran datados, y los mismos mercenarios que ayudaron a Lugo en la batalla, pues tenía que repartir las tierras, las mejores tierras se quedaban ellos, las mejores aguas se quedaban ellos, y al guanche quizás sirvió después como criado para el pastoreo, tristemente para el pastoreo. Estas tierras incluso llegaron a ser tantos así que llegaron a ser del clero. El clero era el dueño legítimo de todas estas tierras, tanto en Higueste como en Araya y todas estas costas, las mejores tierras. Pero con la desamortización de Mendizábal y después de la reina Isabel II en el año 1855 vino la total desamortización, y es cuando ya se pudo comprar de nuevo estas tierras. Estas tierras se pudieron comprar o recomprar de nuevo, nos pertenecían en gran manera, pero hubo que recomprarlas.
Y entonces al estar en estado de venta, los bienes clericales se vendían parcelas en censos, y ya los verdaderos canarios que estábamos aquí y que no estábamos, yo no había venido, sí, pero recuerdo mis abuelos sí viajaron a Cuba y a otros lugares del Caribe, a Latinoamérica, para poder traer ese puñado de plata y poder invertir, trabajar ese trozo de tierra y afincarse aquí, y hasta el final de sus días. Ellos nos transmitieron la herencia no solamente de los puñados de tierra que nos dejaron, sino también de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y que debemos de agradecerle a ellos todo lo que hicieron. Ellos marcharon en esos veleros antiguos, tardaban hasta 3 meses si el tiempo era favorable, guiados por las corrientes para llegar a Cuba. Entonces esto no era fácil, cruzando esas estelas de mar, y muchos de ellos desgraciadamente no retornaron a su país. ¿Por qué? Porque aquí se les negaba el derecho a la vida, el derecho a vivir como humanos, porque la España colonial nada más ha hecho sino esclavizar al verdadero canario. Por eso llegará el punto, el día en que se levante el yugo y las cadenas y venga la libertad. Cerramos, concluimos.